Arquitectura de nube. Comenzaremos con una pequeña introducción a la nube, los tipos de nube y patrones de implementación para dar un contexto de lo que es la nube. Posteriormente hablaremos de algunos conceptos de arquitectura, seguridad, estilos de arquitectura y ejemplos arquitectónicos. Computación en la nube o cloud computing es una de las tecnologías más prometedoras y revolucionarias que provee un gran potencial. Hace referencia a la disponibilidad de recursos informáticos en la red mediante servicios. Como por ejemplo tenemos infraestructura como un servicio que provee servicios de cómputo, redes y almacenamiento, plataforma como un servicio que da servicios de base de datos, analítica, inteligencia artificial, integración, desarrollo de aplicaciones y por último software como un servicio que da servicios de ofimática, por ejemplo Google Drive, Microsoft Office, juegos, ERP, entre otros. Dentro de los tipos de nubes tenemos nubes públicas, donde toda la infraestructura y sus servicios lo entrega un solo proveedor. Dentro tenemos Amazon, Azure, Google Cloud. Nubes privadas donde toda la infraestructura y servicios está dentro de los data centers propios de la empresa, normalmente utilizadas por empresas que poseen restricciones de publicación de sus datos en la nube, por ejemplo BCI, Airbus. Nubes híbridas que comparten la infraestructura y servicios entre nubes públicas y privadas, donde existen procesos de integración y sincronización entre ellas, utilizadamente por empresas que nacieron on-premise o tenían sus data centers y después migraron sus servicios a la nube, como Anglo American, Sodexo y Codelco. Existen tres patrones de implementación en la nube, y son: infraestructura como un servicio. Es un tipo que permite a los clientes aprovisionar su propia infraestructura en la nube. Plataforma como un servicio. Ese nivel más alto de abstracción en comparación al anterior evita al cliente la necesidad de implementar y controlar la infraestructura. Acá los clientes solo aportan la aplicación, su código y sus datos y los implementan en la plataforma suministrada. Software como un servicio ofrece un nivel más alto de abstracción en comparación con las anteriores. El software y los servicios están disponibles para el consumo de los usuarios finales. Los clientes solo traen los datos a estos servicios y no tienen ningún control sobre ellos. La diferencia fundamental entre ellos es el nivel de control que tendrán los clientes sobre dichos servicios. En color rojo se ven los componentes que no puede administrar el cliente y en color verde los que sí puede administrar. Antes de diseñar una solución en la nube se deben tener en cuenta estos conceptos arquitectónicos. Disponibilidad. Es la mayor preocupación para cualquier arquitecto, no solo por las complejidades técnicas, sino por la implicancia en el nivel de servicio que le entregará al cliente. Se define en términos de tiempo de funcionamiento versus el tiempo total, y se mide normalmente en porcentaje. Los principales factores que le afectan son la disponibilidad de cada uno de sus componentes, ya sea la aplicación, base de datos, firewall, etc., mantenimiento planificado, limpieza, respaldo, mantenimiento no planificado, cortes de energía, fallos de hardware, fallos de software, la capacidad que va a tener el sistema de recuperarte ante un desastre o instalaciones de nuevas versiones. La escalabilidad o escalado es la capacidad de un sistema de gestionar una capacidad creciente de trabajo. Existen diferentes tipos de escalabilidad, por ejemplo la vertical, donde yo voy a dar más potencia a un recurso, más RAM, más procesamiento, más espacio. Horizontal, donde yo voy a crecer agregando más instancias de ese tipo de recursos y pueden ser manuales, automáticas o pueden hacerse en forma gradual. De esto nace el concepto de elasticidad, que es la capacidad de aumentar o reducir mi infraestructura rápidamente en forma automatizada mediante algunas métricas de consumo de los recursos informáticos que se están utilizando para adecuarse a las demandas variables, como por ejemplo un Black Friday, y después reducir la infraestructura una vez que termine ese evento. Otro aspecto importante a considerar son la seguridad y la supervisión. La seguridad es el requerimiento no funcional más importante que tener en cuenta un arquitecto y principal preocupación para todos los stakeholders. Hoy en día el cuidado y resguardo de los datos es un factor imprescindible en toda implementación. Dentro de las principales medidas de seguridad tenemos autenticación, que determina quién es, la autorización, qué acceso va a tener el que está ingresando, la confidencialidad, donde la información es encriptada y segurizada, y la integridad, donde el flujo de la información no es alterado en el medio. Otro aspecto importante es la supervisión, que proporciona toda la información necesaria sobre el acceso, el uso y el estado de cada uno de los recursos. Algunos aspectos importantes son el registro de actividades, el registro de operaciones, métricas de los recursos, configuración de red náutico,
búsqueda de registros de auditoría, etc. Entrando de lleno en la arquitectura, tenemos estilos de arquitectura que son una familia de arquitecturas que comparten determinadas características. Por ejemplo, una arquitectura N-tier o N-nivel es un tipo de arquitectura común. Últimamente una de las más utilizadas son las arquitecturas de microservicios. Los estilos de arquitectura no responden al uso de tecnologías concretas, pero algunas tecnologías son adecuadas para ciertas arquitecturas. Un estilo de arquitectura puede tener restricciones de diseño. Las restricciones contribuyen a dar forma a una arquitectura, restringiendo el universo de opciones. Por ejemplo, tenemos una arquitectura de microservicios que como restricciones tenemos que el servicio representa una única responsabilidad, cada servicio es independiente de los demás, los datos son privados en el servicio a los que pertenecen y no los comparten. Dentro de los ejemplos de estilos tenemos Big Computing. Describe cargas de trabajo a gran escalas que requieren gran número de núcleos, a menudo cientos y miles. ¿Cuándo utilizar? En operaciones de cálculo intensivas como simulación y procesamiento de grandes números. ¿Cuáles son sus ventajas? El alto rendimiento de procesamiento. Puede aprovechar cientos y miles de núcleos de equipos para resolver problemas de gran tamaño. Acceso a hardware especializado de alto rendimiento, redes dedicadas y puede aprovisionar máquinas virtuales según sea necesario para trabajar. Un ejemplo de esta arquitectura puede ser este diagrama. Otro estilo de arquitectura son Big Data. Están diseñadas para controlar gran ingesta de información, el procesamiento y análisis de dichos datos. ¿Cuándo utilizar? Para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Transformar datos no estructurados para el análisis y creación de informes. Capturar, procesar, analizar flujos no asociados a datos en tiempo real o baja latencia. Es utilizada para Machine Learning o servicios cognitivos. ¿Cuáles son las ventajas? Opciones de tecnología, rendimiento mediante paralelismo, escalado elástico e interoperabilidad de las soluciones existentes. Otro estilo tenemos basado en eventos. Consta de proveedores de eventos que generan flujos de eventos y consumidores de eventos que escuchan esos eventos. Los eventos entregan casi en tiempo real y de modo que los consumidores pueden responder inmediatamente a esos eventos. ¿Cuándo utilizar? Varios subsistemas deben proceder los mismos eventos, procesamiento en tiempo real con retardo mínimo, procedimientos de eventos complejos como coincidencia, patrones o agregación durante ventanas de tiempo. Gran volumen, alta velocidad como los IoT. ¿Cuáles son las ventajas? Se desvinculan de los productores y los consumidores, no existen interacciones de punto a punto, es fácil agregar nuevos consumidores, los consumidores pueden responder a eventos inmediatamente a medida que llegan. Es muy escalable y distribuida. Un ejemplo de este diagrama. Otro estilo son la arquitectura de microservicios, que consta de una colección de servicios autónomos y pequeños. Cada servicio es indispensable y debe de implementar una funcionalidad de negocio individual dentro de un contexto delimitado. El contexto es una división natural de una empresa o proporciona un límite explícito dentro de ese cual existe el modelo de dominio. ¿Cuáles son las ventajas? La agilidad, equipos pequeños y centrados, base de código pequeña, mezcla de tecnología, aislamiento de errores, escalabilidad, aislamiento de datos. Un ejemplo de este diagrama puede ser la siguiente imagen. El estilo de arquitectura son las N-tier o N-niveles, donde la aplicación se separa en capas lógicas y niveles físicos. Cada capa es una forma de separar responsabilidad y administrar dependencias. Una capa superior puede utilizar los servicios de una capa inferior, pero no al revés. Normalmente utilizada en aplicaciones IaaS. Para hacer una aplicación AT, considere que deben ser aplicaciones simples, la migración de una aplicación local a la nube o el desarrollo unificado de aplicaciones locales y en la nube. ¿Cuáles son las ventajas? La portabilidad entre la nube y los entornos locales o entre las plataformas en la nube. Tiene menor curva de aprendizaje para la mayoría de desarrollos, evolución natural de los modelos de aplicaciones tradicionales y abiertas a los entornos heterogéneos. El siguiente diagrama explica un poco una arquitectura N-tier. Por último tenemos la arquitectura Web Queue Worker. Los componentes principales de esta arquitectura tienen un frontend que atiende las solicitudes del cliente y un trabajo o worker que realiza las tareas que consumen muchos recursos. ¿Cuándo utilizar este tipo de arquitectura? En aplicaciones con un dominio relativamente sencillos, aplicaciones que tienen flujos de procesos grandes y operaciones por lote. Las ventajas de esta arquitectura es que es simple, es fácil de entender, fácil de administrar, tiene una clara separación de responsabilidad,
el frontend se desacopla totalmente del trabajo de mensajería asincrónica. Un ejemplo de esta arquitectura es el siguiente diagrama. Muchas gracias.